¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 233 y en esta ocasión hablaremos de El último deseo de Andrzej Sapkowski. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. El último deseo, del escritor polaco Andrzej Sapkowski, es una colección de 7 cuentos de fantasía, originalmente publicados entre 1986 y 1993, que tienen todos como protagonista a Geralt de Rivia, un brujo que se dedica a cazar monstruos. Como siempre, comenzaremos hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, si lo recomiendo y finalmente platicaremos un poco sobre los temas principales de este libro, que incluye spoilers de la historia. Entonces, El último deseo. Es la tercera colección publicada de cuentos que tiene como protagonista a Geralt, pero se le considera como la primera parte en la cronología de sus historias, conocidas como la saga del Brujo o la saga de Geralt de Rivia, que está conformada por 6 novelas y 15 cuentos. Este aparente desorden se debe a que Sapkowski inició escribiendo cuentos sobre el brujo sin que su meta fuera crear una gran saga, que se ha adaptado a videojuegos, historietas y televisión, una vez en Polonia y otra vez más recientemente en Estados Unidos. Sapkowski inició escribiendo a los 38 años, precisamente con la primera historia de El Brujo, motivado por su hijo. Su hijo se enteró de un concurso de cuentos en una popular revista de fantasía y ciencia ficción de Polonia. Sapkowski participó y fue publicado, y desde entonces continuó escribiendo historias sobre este personaje con mucho éxito entre los lectores y la crítica, convirtiéndose en un escritor de fantasía muy respetado en Polonia. Pero es hasta 1994 que escribió la primera novela con Geralt como protagonista. Y para agregar complejidad, las adaptaciones a videojuegos del Brujo, la primera del 2007, fueron muy exitosas. Para muchísimas personas fuera de Polonia fue el primer contacto con este personaje. De modo que para aprovechar el interés renovado en Geralt de Rivia y sus andanzas, editoriales de diferentes partes del mundo publicaron la obra de Sapkowski en un orden un poco diferente al original. Así que, en conclusión, El último deseo es el lugar apropiado para empezar cronológicamente la historia del brujo si estás leyendo estos libros en español o en inglés. De hecho, yo conocí la serie del brujo por los videojuegos. Después me enteré que se basaban en una serie de libros, pero lo que hice fue ver primero la serie de televisión de Netflix hace un par de años, mucho antes de empezar a leer El último deseo y antes de intentar jugar los videojuegos. Y creo que esto ilustra lo peculiar que es adentrarse en el mundo del brujo. Pero mejor dejemos los preámbulos y pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia con Geralt, que está en un templo en el cual ha acudido para atender las heridas que ha recibido después de un trabajo particularmente difícil. Este trabajo es lo contado en el primer cuento. Geralt, originario de la región de Rivia, lo cual le da un acento distintivo a su manera de hablar, es un brujo, una persona que desde su infancia ha sido entrenada y preparada para cazar monstruos, a cambio de una tarifa, claro está. Es un trabajo como cualquier otro. Pero estas preparaciones hacen que los brujos tengan un aspecto inusual que los hacen confundibles. Especialmente su cabello completamente blanco, incluso ahora que cada vez hay menos brujos en el mundo, son inconfundibles. Además, los brujos están envueltos en el misterio y circulan muchos rumores sobre ellos. Y esto causa que muchas personas los vean con desconfianza o incluso miedo. Precisamente esto le ocurre a Geralt al llegar a la taberna de un pueblo en el que busca trabajo. Un grupo de hombres empiezan a buscar pleito con él, por ser un brujo. Geralt los ignora y trata de beber una cerveza en paz. Como decíamos, no es algo raro que las personas traten con desprecio a los brujos. Pero los hombres no lo dejan en paz y cuando finalmente pasan de los insultos a la violencia, Geralt no tiene otra alternativa que defenderse. Lo hace de una manera eficaz y mortal. En unos instantes, con su enorme habilidad de combate, termina con la vida del grupo en unos cuantos instantes,
pero no sin antes haber atraído la atención de la guardia del pueblo. Geralt, que genuinamente solo trataba de defenderse, les dice a los guardias que irá con ellos en paz, pero estos de todos modos hacen un intento por atacarlo. Geralt entonces usa un signo mágico para mantenerlos a distancia y así logra convencerlos de que no quiere hacerles daño. Claro, toda esta escena no hace más que crear más miedo entre los brujos, entre todas las personas que atestiguan lo que ha hecho Geralt con sus espadas. Geralt, sin embargo, no está en ese lugar solo de paso. Hay una proclamación del rey en la que se ofrece una recompensa de 3000 monedas a quien pueda realizar un servicio muy específico y peligroso. Hace muchos años el rey tuvo una relación incestuosa con su hermana menor, la cual resultó en el nacimiento de Ada, la hija de ambos. Sin embargo, la relación estaba maldita y Ada nació siendo una estriga, un monstruo lleno de odio que posee una enorme fuerza y velocidad que aparece cada luna llena para cazar. Su madre falleció al dar a luz. Así, los habitantes de la región son presas de la estriga, lo cual causa numerosas muertes cada luna llena. Pero el rey no quiere que Ada muera. No, su proclamación ofrece una recompensa a quien pueda quitar la maldición de la estriga a su hija y regresarla a la normalidad. Muchos lo han intentado y han muerto en el intento. Es el turno de Geralt. Él, por supuesto, está muy interesado en la recompensa, pero también sospecha que a pesar de que le han contado el perturbador pasado del rey y de su hija, aún le están escondiendo algo. Y esta es solo una de las aventuras del brujo que conocemos en este libro. ¿Logrará Geralt curar la maldición de la estriga? ¿Cómo es que termina en el templo en el cual inicia la narración? ¿Y en qué otras aventuras se verá involucrado? Todo esto lo descubrirás leyendo El último deseo de Andrzej Sapkowski. Y ahora que sabes de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué podría gustarte de él. Entre lo positivo, yo resalto que Geralt es un personaje sumamente carismático. Aunque inicialmente parece que es el estereotipo del personaje solitario o gruñón, que tiene resentimiento a las personas normales, tiene más complejidad que esto. En los distintos cuentos nos encontramos con que Geralt tiene un sentido del humor irónico, que disfruta de la compañía de personas alegres como Dandelion, un bardo que es un gran amigo suyo y que le encanta presumir de sus andanzas y que escribe muchas canciones acerca de ellas. Sabemos también que Geralt es susceptible a enamorarse y tiene una tendencia irresistible a ayudar a las personas. Además, le afecta emocionalmente todas las decisiones difíciles que tiene que tomar, que en un oficio como el suyo no son pocas. Por ejemplo, tiene que decidir si los monstruos que está cazando realmente representan un peligro, pues hay algunos monstruos que, aunque tengan un aspecto temible y espeluznante, son capaces de pensar, de razonar e incluso son especies con una civilización completa, como la de los humanos, pero por supuesto, esto crea grandes conflictos entre las personas que conviven con ellos. Además de Geralt, hay otros personajes que me parecen bastante interesantes. Dandelion, por ejemplo, es un personaje que puede parecer simplemente un recurso cómico para que las historias de Geralt sean más graciosas, más dinámicas, pero en realidad también tiene algo de complejidad su personaje. Esta imagen que tiene de una persona un poco vanidosa y que le gusta presumir acerca de los logros que ha tenido, encierra también mucha lealtad a sus amigos. Tiene un sentido de la justicia y del deber que es hasta un poco sorpresivo en un personaje que tú te imaginarías que está buscando únicamente el camino fácil de hacer las cosas. Y no es el único personaje así. Hay un personaje que se llama Yennefer, que es sumamente interesante. Es una mujer que desde pequeña, al igual que Geralt, ha crecido para convertirse en una bruja. Pero esto no quiere decir que sea el equivalente femenino de un brujo. Los brujos son una orden específica que tiene un entrenamiento muy particular y ella es una bruja en el sentido de que ha sido entrenada como una hechicera. Es otra orden de personas que tiene otro tipo de entrenamiento y son vistas de manera muy distinta a los brujos. Y claro, hay brujas, hechiceras y hechiceros.
Y su personalidad además es una reflexión de cómo Geralt hace las cosas. Es casi su opuesto y a pesar de eso resulta ser un personaje bastante interesante y que conforme lo vamos conociendo en el cuento que aparece, nos damos cuenta cómo es que es una manera de explorar la personalidad de Geralt y también entendemos cómo es que Geralt empieza a sentir algo por Yennefer. Y estos son personajes muy importantes y principales, pero incluso los personajes más pequeños que tienen partes no tan amplias en los cuentos o que aparecen únicamente en un cuento suelen ser también muy bien desarrollados. Tienen mucho de humano. Hay un personaje que se llama Renfri, que a mí me encanta el cuento en el que aparece, así que no quiero arruinar de qué trata, pero es uno de los que más disfruté porque da algunos giros inesperados y de nuevo juega con la humanidad de Geralt, que es algo irónico, que Geralt es el personaje con aspecto menos humano de los protagonistas, pero es quien tiene su humanidad más a flor de piel. Este libro y los cuentos que lo conforman también reinterpreta algunos cuentos de hadas de manera ingeniosas. Es común que al reinterpretar un cuento de hadas, lo que se haga es volverlos aún más oscuros y tenebrosos que sus versiones originales. Creo que no es sorpresa para muchos, para muchas, saber que los cuentos infantiles de la actualidad que han sido reinterpretados de muchas maneras en realidad eran un poco más oscuros y tenían finales más macabros de lo que nosotros estamos acostumbrados o acostumbradas a ver quizás en las películas de Disney o en televisión. Eso ya no es tanta sorpresa como cuando yo era un niño y era algo que me voló la cabeza descubrir que los cuentos realmente eran mucho más siniestros que las versiones que yo conocía. Pero lo que hace el autor con los cuentos que reinterpreta, por ejemplo, tenemos una reinterpretación del cuento de La Bella y la Bestia, una reinterpretación de Blancanieves, es darles un giro en el cual los personajes principales son seres humanos y no arquetipos. En los cuentos infantiles generalmente los personajes son arquetipos, pues tratan de contarnos una moraleja, una lección acerca de la vida, y en este caso un poco también. Pero los personajes más bien son seres humanos que tienen sus virtudes, defectos, deseos, temores, y lo que los hace diferentes o las hace diferentes es que tienen poderes mágicos o están involucradas con monstruos. Y lo que vemos aquí es un poco lo que pasaría en un mundo medieval si estos seres mágicos realmente existieran y tuvieran voluntad humana. Entonces las reinterpretaciones que vemos en este libro tienden a ser más complejas que simplemente hacer un cuento de hadas infantil, algo siniestro. Algunos de hecho tienen finales más felices que los cuentos originales y otros no, pero es con giros en los cuales además se introduce la historia de Geralt y la manera en la que él interviene en todos ellos. Y un poco en consecuencia de estos dos puntos anteriores, las aventuras de Geralt también suelen tener soluciones que a mí me parecen bastante satisfactorias. Es decir, la magia y lo fantástico están ahí presentes, pero no son usadas como la llave que todo lo arregla. Un hechizo mágico ya solucionó el problema. Sino que es el ingenio de los personajes y cómo juegan con las reglas que tiene el mundo lo que prevalece. Geralt, a pesar de que tiene una gran capacidad física y que realmente puede vencer a seres humanos comunes y corrientes sin ningún esfuerzo, en general tiene que usar su inteligencia, su ingenio, su creatividad para librarse de las situaciones en las que se encuentra, porque generalmente lo que está causando una dificultad no es un enemigo al que simplemente hay que matar con una espada, sino es mucho más complejo. Sobre todo porque muchas veces cuando hay monstruos, también hay por ahí seres humanos que tienen intereses en ese monstruo, ya sea a su favor o en su contra, quieren controlar a este monstruo, quieren acabar con él por sus propios motivos, o muchas otras cosas diferentes. Entonces las historias están construidas con una estructura bastante sencilla pero efectiva. Eso hace que resulte muy agradable leerlos. A mí me pareció hasta sorpresivo que terminé de leer todos los cuentos muy rápido. No es un libro tan breve, a pesar de que sean nada más 7 cuentos, tienen una extensión razonable, pero son muy ágiles en su lectura, son muy agradables, y a pesar de que realmente no están conectados secuencialmente, esta historia que los enmarca
Geralt en el templo ayuda a conectar uno con otro. Entonces eso hace que resulten historias bastante atractivas y que pueden cautivar. Ahora, nada en la vida es perfecto, así que también vale la pena hablar de aquellos aspectos que no me parecieron tan buenos o que quizás a ti podrían no gustarte. En primer lugar, si estás esperando un mundo de fantasía novedoso, con giros y características inéditas, no es esto lo que te vas a encontrar aquí. Como decíamos, este libro recupera mucho de historias tradicionales. Y no quiere decir que no tenga ideas originales, pero son convencionales del género de fantasía, por así decirlo. Hay magos, hay hechizos, hay pociones, están por supuesto los monstruos, aparecen algunos elfos, por cierto, como parte de este mundo en el cual vive Geralt. Entonces no aparecen giros completamente inesperados a estos conceptos tradicionales de la fantasía occidental. Así que si buscas algo completamente novedoso, puede parecerte hasta bastante convencional. Por ejemplo, nada relacionado con los libros, sino más bien con la serie de televisión, esta era una de las críticas principales que hacían muchas personas, que era simplemente fantasía. Lo cual a mí no me parece ninguna desventaja porque me encanta la fantasía, pero es algo que a ti podría no parecerte tan atractivo. También es evidente cuáles historias fueron escritas antes que otras. En primer lugar, porque el personaje de Geralt se consolida después de un par de cuentos. Y en segundo lugar, aunque se nota que desde el principio Andrzej Sapkowski tenía gran habilidad para contar historias, es notorio cómo conforme va escribiendo va mejorando en su estructura, en su diálogo y en su caracterización. Entonces, no todos los cuentos tienen la misma calidad, por así decirlo. Va a haber cuentos que vas a notar mucha mayor madurez en las habilidades del escritor que otros. Eso no quiere decir que no te pueda gustar un cuento que sea, entre comillas, no tan bueno en cuanto a estructura. Eso es completamente independiente de los aspectos técnicos del arte de escribir, pero es algo que también si estás esperando mucha uniformidad en la calidad de lo que estás leyendo, bueno, considera que es una colección de cuentos que se publicaron a lo largo de unos 7 años más o menos. Y en ese periodo de tiempo, las personas que dedican el tiempo a la escritura pueden cambiar bastante. Y considerando todo esto, yo recomendaría El último deseo de Andrzej Sapkowski. Diría que sí, que por supuesto. En este libro te vas a encontrar con historias ingeniosas, fáciles de leer, pero que al mismo tiempo te hacen reflexionar acerca de cómo lidiamos con lo desconocido. Y no solo en cuanto a quienes son diferentes de nosotros, como es el caso de los brujos, sino también de cómo cambian las cosas con el tiempo. Geralt es un personaje muy entrañable, que hace que todo lo anterior cobre mucha fuerza. A mí me ha encantado su personalidad, desde la serie de televisión y de lo poco que conocía de los videojuegos, y este libro lo consolidó. Y en todos los momentos en los que aparece le agrega un elemento humano a las historias. Si bien este libro aún no explora por completo el mundo del brujo, tiene suficientes elementos para mantenerte intrigada o intrigado. Así que, muy recomendable. Y esta es la reseña del libro El último deseo de Andrzej Sapkowski. Ahora, ya que hemos hablado del libro de esta semana, podemos pasar a la parte intermedia del podcast en la cual tocan algunos saludos y también, por supuesto, los anuncios parroquiales, como decimos en México, y algunos comerciales. Hay saludos para Adam, para Mr. Suki, un medio kilo de saludos con pilón para Jorge Pantoja, para Elena Bustamante, que pide saludos directamente del Brujo Sabroso, porque bueno, parece que está muy asociada a la imagen que tiene de Geralt de Rivia con Henry Cavill, un actor que, por supuesto, es sumamente atractivo. También saludos para Cadasco, que nos deja un punto para considerar, así que ese punto ha sido ya considerado. También saludos para Lupita Zúñiga, para Liz Ualda, que está leyendo El psicoanalista y que ojalá que ya que termines de leer este libro nos cuentes qué te ha parecido. Adam también nos hizo una pregunta que es si hemos jugado The Witcher y si consideramos que es una buena aproximación a la obra de Sapkowski. Digo en plural la pregunta porque bueno, estaba esperando que Manu nos acompañara en este episodio, pero por obligaciones de trabajo, de la vida, etc., Manu no se puede
encontrar en este episodio, pero puedo contestar de mi parte y guardo la pregunta para cuando tengamos de vuelta a mano. Sí he jugado The Witcher 3 y me parece que es una muy buena aproximación a la historia de El Brujo porque no está recontando lo que ocurre en las novelas o en los cuentos. Es una historia aparte que retoma a los personajes principales. Entonces no te arruina los libros y si has leído los libros no te arruinas el videojuego. Ahora, en cuanto a los aspectos de videojuego, realmente no disfruté de Witcher por su sistema de combate. Es una cosa de gusto personal, pero lo que sí he sabido de todas las personas que lo han jugado es que la historia es muy cautivadora. Eso sí, me gusta mucho cómo los personajes son representados. Por supuesto, he buscado partes de cómo aparece sobre todo Geralt, cómo aparece Dandelion, cuál es su aspecto, cómo suenan los actores de doblaje. Me parece que le dan una caracterización muy fiel a lo que conozco de la obra escrita de The Witcher. Entonces, The Witcher, El Brujo, los videojuegos, creo que valen mucho la pena si quieres acercarte al mundo del brujo y te gusta este medio también de los videojuegos. Y, por supuesto, queda la promesa de la respuesta de Manu cuando esté de vuelta. Ahora, a los anuncios, comerciales y demás. De nuevo, te cuento que tenemos una breve encuesta que está en alaaventura.net en el enlace que dice encuesta. Esta encuesta es para conocerte a ti mejor, a ti que nos escuchas, para que podamos nosotros elegir, por ejemplo, qué libros son los que más te gustan, para hablar de ellos, qué cosas te gustaría que cambiáramos del podcast, también qué cosas te gustan y que quieres que conservemos como están. Todo eso está en la encuesta que encuentras en alaaventura.net. En alaaventura.net también hay muchas otras cosas, están todos los episodios, está cómo te puedes suscribir al podcast a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Todo eso está en alaaventura.net, pero por esta ocasión simplemente menciono que ahí está la encuesta y también, por supuesto, en el enlace de la descripción de este episodio vas a encontrar la liga directamente para llegar a esta encuesta y que nos cuentes qué piensas del podcast, podamos conocerte mejor y podamos, ojalá, mejorar a la aventura. También, por supuesto, está el siempre fiel comercial de Libsyn, que es si tú deseas iniciar un podcast, puedes usar los servicios de Libsyn que te permiten alojar ahí tu podcast, distribuirlo desde ahí y también tener estadísticas de quiénes escuchan, cuándo escuchan y qué episodios escuchan. Lo cual, si haces un podcast, resulta ser algo sumamente interesante. Todo eso te lo ofrece Libsyn.com y si te interesa a ti contratar los servicios de este proveedor, puedes usar el código AVENTURA, el cual te puede dar hasta 2 meses gratis de servicio en Libsyn. Entonces, también vas a encontrar el enlace a Libsyn en la descripción de este episodio. Y estos son los anuncios. Como ya sabes, todo lo que hay de interesante de Alaventura está en alaaventura.net. Y podemos pasar a la segunda parte de este episodio, que por supuesto va a ser más breve. Como podrás notar, está siendo más breve este episodio porque en la conversación con otra persona es que se hace un poquito más largo porque aparecen cosas que no consideramos. Y creo es una de las maneras más atractivas y más enriquecedoras de hablar acerca de los libros es con alguien. Poder preguntarle, poder compartir, poder incluso discutir cuando hay desacuerdos, como ya nos ha pasado a Manu y a mí. Pero bueno, en esta ocasión me encuentro solo, entonces esto va a ser un poquito más breve, pero espero que también te resulte interesante. Esto, de nuevo, es preámbulo para advertirte que en esta segunda parte del podcast vamos a hablar de algunos de los temas principales de este libro, del último deseo. Puedes dejar de escuchar en este momento porque ya hay detalles de la historia y volver después. O puedes de una vez escuchar, pero sabiendo que te vamos a revelar, en este caso, solamente voy a hacer yo, detalles de la historia. Hecha la advertencia, procedo a hablar acerca de qué es lo que se queda conmigo de este libro.
Hay algo que a mí me resultó sumamente interesante y es las dos espadas de Geralt. En el mundo del brujo, los brujos usan dos espadas. Una es de acero y la otra es de plata. Si tú le preguntas a un brujo para qué sirven, te va a decir que la de acero puede atacar a cualquier persona y la de plata es especialmente efectiva contra los monstruos porque los monstruos son vulnerables a la plata. Pero si esto se lo preguntas a Geralt, te va a decir que las dos espadas son para cazar monstruos. Eso a mí me resulta muy interesante porque a lo largo de las historias que se nos presentan aquí en El Último Deseo, es evidente que las acciones de las personas muchas veces son igualmente o hasta más terribles que las de los monstruos. Es más, yo pensaría que son más terribles porque muchos monstruos actúan únicamente por instinto, pero las personas lo hacen deliberadamente. Esto hace que las decisiones de Geralt siempre sean dolorosas y lo dejen con cierta melancolía y que añore un mundo mucho más inocente y más justo. Por ejemplo, el primer cuento que aparece en El Último Deseo. Sí es cierto que la Estriga, este monstruo en el cual se ha convertido la hija del rey, que sería la princesa, causa mucha muerte. Las personas que se adentran en el castillo en el cual ahora vive la Estriga y en el cual deambula cuando hay luna llena, pues es un lugar sumamente peligroso. Cualquier persona que entre lo más probable es que termine muerta. Y si nadie se acerca, la Estriga, como lo único que tiene en su mente es odio, lo que va a hacer es salir del castillo y buscar víctimas en los alrededores. Entonces, cualquier persona que no haya tenido la precaución suficiente de esconderse en luna llena y alejarse del lugar, probablemente termine muerta. Esto es malo, o sea, no quiero decir que esto sea algo que podamos perdonar o decir, bueno, son circunstancias de la vida. Es algo malo, es un monstruo. Y actúa por instinto. Es parte de su naturaleza como Estriga, como un ser maldito, comportarse de esta forma. Pero su padre, el rey, forzó su relación con su hermana. Hasta donde sabemos, su hermana realmente no quería tener una relación con su hermano. Y es el rey quien abusó de su poder como un rey, como heredero de la corona, para forzar esa relación, para casarse con su hermana, que es algo que generalmente en prácticamente todos los lugares del mundo es un tabú. En este caso no es la excepción. Y tener un hijo con su hermana. De hecho, lo que se nos dice en la historia es que probablemente es el odio que sentía la hermana, que también se llama Ada, de el rey hacia su persona, lo que creó la maldición de la Estriga y lo que causó también que muriera cuando nacía Ada, ahora la hija, ahora la Estriga. Y aún así, el rey, sabiendo qué había hecho y sabiendo que la Estriga mata a las personas que se acercan al castillo o que no están ni siquiera debiendo o temiendo algo, que le hayan hecho algo a la Estriga, de todas maneras prefiere mantener al monstruo vivo y aunque le han ofrecido matarlo, lo que él quiere es quitarle la maldición y entonces tener a su hija como una niña común y corriente y poder criarla, porque bueno, según él ha estado haciendo lo correcto. Y esto de consecuencia causa muchísimo dolor en su reino, en su familia y por supuesto, en primer lugar y antes que a todas las demás personas, en Ada, su hija. Porque no es una experiencia grata ser un monstruo. Entonces Geralt tiene que balancear entre estas dos realidades. Entre el trabajo que se le encomienda, que es quitarle la maldición, lo cual es sumamente peligroso, involucra esconderse en el castillo, en el ataúd donde normalmente está la Estriga. La Estriga es más o menos como un vampiro, pero mucho más fuerte físicamente del estereotipo que tenemos nosotros del vampiro en la cultura popular. Es una criatura más bestial, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, acercarte a la Estriga es arriesgarte a que te mueras de un zarpazo. Geralt se tiene que preparar con pociones, tiene que preparar hechizos, tiene que preparar su estrategia, porque la única manera de romper la maldición, se supone es esa, y ni siquiera está seguro de que sea así, pero es un trabajo y lo cumple. Por supuesto, en el momento de que finalmente logra quitar la maldición,
eh, entonces las cosas no mejoran mucho, porque la niña, Ada, como todo el tiempo, desde que nació hasta el presente, y este es un detalle importante, ahora tiene casi 13 años, entonces han sido 13 años de que la Estriga ha aterrorizado el reino, pues no ha crecido como una niña normal. Así que realmente no es alguien que tenga la misma humanidad que una persona común y corriente. Así que este ciclo de dolor que ha iniciado este rey, pues va a continuar. Y pues eso no es algo que se va a solucionar con una espada de plata. Nos damos cuenta entonces que el rey es realmente tan monstruoso o peor que el Striga. Como les decía, pienso que es peor porque actúa de manera deliberada, no lo hace por mero instinto. Y como este caso hay varios en los cuentos, en los cuales hay personas que toman decisiones que causan sufrimiento hacia otras personas y que de por medio hay un monstruo, que termina siendo en muchos sentidos un chivo expiatorio, por usar esa expresión, al cual echan la culpa de todos los problemas y suponen que si se va el monstruo, se quitan las dificultades. Entonces, esto hace que Geralt sea un personaje que tiene que lidiar con el peso de las decisiones que toma porque son moralmente ambiguas. Y él mismo está consciente de que las demás personas lo ven a él como un tipo de monstruo, porque también no es exactamente un ser humano común y corriente. Sabemos, por ejemplo, que sus ojos son capaces de ver en la oscuridad y eso les da un color a su iris amarillo. Entonces no solamente tiene el cabello blanco, sino tiene ojos con iris amarillo, que además tienen una coloración de piel muy clara los brujos, de modo que son inconfundibles, como ya lo mencionábamos, y por esa razón y por muchas otras se les tiene miedo. Pero eso no quita que Geralt quiera seguir haciendo lo correcto. Tenemos algunos pequeños detalles acerca de su infancia y acerca de cómo creció y nos hacen entender por qué tiene un sentido de la justicia tan desarrollado, pero en este libro no se explora mucho más. Pero este es el primer gran tema y quizás el más grande de estos cuentos y el que se me hizo muy interesante, que es el de las dos espadas de Geralt, por así nombrarlo, una de acero y otra de plata, pero las dos son para cazar monstruos. Y el segundo punto que me pareció muy interesante es que, y esto me atrevo a adivinar, más bien son suposiciones mías, que es algo que surge de la experiencia de vida del autor, que empezó a escribir no tan joven, a los 38 años. Uno se imagina que un escritor ya ha escrito una larga carrera de obras. Normalmente nos imaginamos eso, que los autores son prodigios que en la juventud escriben. Pero hay muchas personas que como él a los 38 años de edad empezaron a escribir y descubrieron que tenían un gran talento para ello. Sin embargo, pienso que eso también hizo que se cuestionara un poco acerca de el trabajo que realizaba antes de convertirse en escritor. Hasta donde sé, se dedicaba a vender. Era un vendedor, un representante de ventas en Polonia. Y a los 38 años de edad es quizás bastante complicado de repente plantearte si vas a continuar con una carrera en la cual quizás o seguramente le iba bastante bien, o empezar a explorar terrenos desconocidos. Pero también otra de las cosas que están presentes en este libro es que no solamente cambian las personas, sino también cambia todo lo que está alrededor de las personas. Algo que, hasta donde sé, es mucho más importante en las novelas es que el mundo está cambiando de maneras bastante drásticas, que es lo que ha hecho que el brujo tenga menos trabajo, hay menos monstruos, hay menos magia en el mundo, pero hace entonces que su lugar en el mundo sea dudoso. ¿Qué va a ser Geralt cuando ya no pueda ser un brujo? ¿Qué va a ser de él cuando el trabajo que ha realizado toda su vida de repente ya no tenga sentido? Y también es algo un poquito implícito en lo que se nos cuenta en este libro es ¿qué hacen los brujos cuando envejecen y ya no pueden cazar? Es algo raro que pase. Nosotros lo que sabemos a través de este libro es que los brujos tienden a morir jóvenes
así que realmente no es algo que les preocupe mucho la vejez. Pero también sabemos otra cosa, que cada vez hay menos brujos. Y hay menos brujos porque el lugar donde se les entrenaba y todos los ritos que se hacían, toda la preparación que se hacía para que una persona pasara de ser un niño común y corriente y se convirtiera en un brujo, se ha perdido. Desapareció, fue destruido. Entonces, los brujos que existen en el mundo son los últimos que van a ver. O por lo menos eso es lo que se nos cuenta en este libro. Entonces, ¿cómo lidias con todas estas cosas? Que no solamente el mundo está cambiando de tal manera que tu lugar en él puede quedar obsoleto, sino que no va a haber algo que le dé continuidad. No va a haber ni siquiera una representación histórica de los brujos, porque ya no hay manera de crear a más brujos. Vas a desaparecer y va a desaparecer no solamente tu identidad como persona, sino el grupo al que perteneces. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos entonces? Y esto también está presente con otro grupo de personajes, los elfos. Los elfos, por este cambio que está ocurriendo en el mundo, están quedándose cada vez con menos territorio para vivir. Ellos necesitan vivir en un mundo mágico. Pero la magia por alguna razón está desapareciendo y entonces ellos como una sociedad, las elfas, los elfos, tienen que pensar qué van a hacer ahora que el mundo ya no sea el mismo que ellos conocieron, que puede quedar obsoleta su civilización completa. Estas son preguntas que se plantean. No hay una respuesta que nos dé el autor en este libro. Son preguntas para nosotros y creo que vale la pena pensar acerca de ello. En el sentido no tanto de que los cambios sean negativos. El cambio es necesario. Creo que el cambio además es algo que enriquece la experiencia humana. Pero va a haber necesariamente cambios que van a hacer desaparecer otras cosas. Para bien y para mal. Hay cambios positivos, hay cambios negativos. ¿Y qué hacemos con ello? Bueno, eso es lo difícil. También vale la pena, creo, que aceptemos que tenemos que adaptarnos. Podemos, por supuesto, aferrarnos al pasado y decir que antes todo era mejor, que ahora todo está mal. Antes la música era mejor, las películas eran mejor, la gente se vestía bien, es que no escuchan cómo hablan los jóvenes ni se les entiende lo que dicen. Y vean esos hábitos, ahora se visten tan raro y hacen cosas tan extrañas, que es lo mismo que decían mis padres, que ahora escucho a personas de mi edad decir, y seguramente ahora estos jóvenes tan raros, como les decimos ahora, quienes vamos poco a poco envejeciendo, cuando lleguen a nuestra edad, estos jóvenes, estas jóvenes, van a repetirlo con la siguiente generación, porque es lo que ha pasado desde que tenemos civilización, desde que podemos compartir lo que pensamos. Y podemos aferrarnos a eso, pero creo que un poco el mensaje que nos deja este libro, de una manera bastante sutil, es que es necesario adaptarse. Y adaptarse es doloroso, pero hay que hacerlo, porque de lo contrario es como si anticipáramos nuestra propia desaparición y aún tenemos mucha vida por delante. Entonces, estos son los dos temas que a mí se me quedaron de este libro. Si tú has leído El último deseo, me gustaría mucho que me contaras qué te ha parecido y qué es lo que a ti te pareció interesante, que es una palabra que me encanta usar, de este libro. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Como ya te lo he mencionado, todo eso me lo puedes contar a través de las redes sociales, todos están en elaventura.net. Y a mí me encanta siempre escuchar lo que piensas tú acerca de los libros de los cuales platicamos. Y a mí me hace falta leer las novelas del brujo, así que si tú ya las has leído, también me puedes contar si me las recomiendas. Por supuesto, teniendo mucho cuidado de no arruinarme la historia, porque sí me está gustando bastante el mundo de Geralt y de los brujos. Entonces, vamos a terminar aquí este episodio. Como ya lo mencionaba, Manu no va a estar acompañándonos en algunos episodios porque el fin de año lo ha dejado para bien, con mucho trabajo, para mal, con poco tiempo. Pero esperemos tenerlo de vuelta. Y mientras tanto, te agradezco a ti por haber escuchado este episodio del podcast. Ojalá te haya gustado y esperemos que nos puedas acompañar en la siguiente ocasión. Cuídate mucho.
Cuida de las personas que tienes a tu alrededor. Y algo que no te he dicho, recuerda, tú eres una persona especial, no importa lo que te digan las demás personas. Y nos escuchamos en la próxima.